intervención de 49 minutos con 30 segundos, con la finalidad de que se respete el debido proceso de las 2 horas que tienen que compartir los dos interpelantes. Proceda, señora legisladora. Gracias, señora presidenta. Al pueblo ecuatoriano, el país que está expectante sobre este juicio político. Creo que dice mucho que este legislativo haya empezado el día de hoy su pleno solidarizándose con los atentados de Machala. Pero no solamente son los atentados de Machala. 6 muertes, modalidad sicariato en Guayaquil. Asesinan a una madre con 7 meses de embarazo. Y hace un momento se acerca una legisladora, colega mía, que dice que en Orellana hay 8 muertos en la comunidad San Marcos. Creo que esto es importante para que entendamos por qué estamos aquí. Para efectos de registro, soy Janet Paola Cabezas Castillo, asambleísta nacional e interpelante del juicio político contra la doctora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, ministra del Interior. El pasado jueves, este pleno decidió con 89 votos continuar con el juicio político a la ministra Palencia por una sola razón. El país merece verdad y justicia ante el incremento de la inseguridad ciudadana, ante tantas muertes violentas, extorsiones y ante la ausencia de una verdadera política pública de seguridad. Creo que ya ha quedado completamente claro sobre el inexistente Plan Fénix. Como lo ha venido diciendo, este juicio político no es decisión personal de Paola Cabezas, ni de la bancada a la que represento, menos que tenga un afán de persecución, como lo ha afirmado permanentemente la interpelada. Más bien es un juicio político ciudadano que busca transparentar y evidenciar las responsabilidades políticas de una funcionaria que no está a la altura de lo que necesita nuestro país con sentido de urgencia. La señora Palencia ha intentado desacreditar la solicitud de juicio político desde el inicio, menospreciando la labor fiscalizadora. Ella se encuentra, obviamente, cubierta por el poder. Muestra de ello es la presencia de los ministros de Estado aquí, a través de un juicio político a su medida, como un traje de desastre para ella. Pues no, señora Palencia, este juicio político ciudadano, tal como lo he subrayado y lo subraya la Corte Constitucional, constituye el control político por parte del legislativo, y eso tiene que quedarle claro. Le recuerdo que la Corte Constitucional en su sentencia 122-22-JP23 emitió estándares para aclarar la procedencia de la garantía de las medidas cautelares autónomas en procesos de enjuiciamiento político. Además, estableció criterios generales con respecto al enjuiciamiento iniciado sobre la base del artículo 131 de nuestra Constitución y las obligaciones de la Asamblea en el marco de la tramitación. Juicio que busca, cito, sancionar el incumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la ley y que no tiene como objeto la determinación de responsabilidad penal, administrativo o civil. Quería dejar completamente claro el marco legal porque aquí se ha intentado, y creo que así empezamos, deslegitimando la facultad que tiene este legislativo para llevar a cabo un juicio político. No solamente nos avala la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino que adicionalmente el dictamen de Corte Constitucional dice claramente, además, que no se aplica la misma medida a un proceso judicial, porque aquí nos han querido llevar a tratar un juicio político como que fuera un juicio en materia jurisdiccional. Ni el COJEP ni ninguna norma supletoria puede estar por encima de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, vamos ahora sí con lo que corresponde a este juicio político. Colegas, hace pocos días la señora Palencia dio una entrevista en un diario del país aludiendo a esta interpelante, diciendo que si fuera por mí, ella sería linchada en una plaza pública. Me hizo acordar a un hecho que todavía no se borra de la mente de los ecuatorianos, como fue el ciudadano colgado en Cayambe, al cual la omisión de ella sí permitió
que la ciudadanía indignada lo colgara. Pero ¿sabe qué, ministra? Entérese, soy una mujer íntegra, de derecho, que respeto la Constitución y la ley. Yo fiscalizo, realizo control político, ni desde el odio, ni desde la persecución. Yo sí tengo respeto por el orden constituido de las cosas. Conozco mis facultades y obligaciones como legisladora. No tengo nada personal y creo que aquí debemos dejar claro que esto no es personal contra la señora ministra. Aquí estamos haciendo nuestro trabajo. Y el que dieron millones de votantes para hacer el control que a usted le disgusta y le incomoda. Entérese que acá, en este pleno, hay muchas dudas sobre su eficiencia, sobre su capacidad, sobre su probidad en el cargo. Este pleno tiene dudas sobre sus conocimientos en seguridad. Y lo voy a demostrar hoy, porque sus acciones y omisiones la han llevado a incumplir la ley. Y eso se traduce en un incumplimiento de funciones. Nada más. Pero ojo, ecuatorianos y ecuatorianas y colegas legisladores, hay que recordar algo muy importante. Esta Asamblea Nacional le ha aprobado al presidente de la República absolutamente todo lo necesario para que pueda impulsar una política pública de seguridad. ¿Se acuerdan de los 3 puntitos? 3 puntitos del IVA. Sí, la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Esta norma recauda millones de dólares por el alza del IVA, impuesto recesivo que pagamos todos los ecuatorianos. Lo pagan los empresarios con la llamada contribución temporal de seguridad. Lo paga la banca a través de la contribución temporal sobre utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Pero también lo paga la más sencilla, tendera, que también le impacta directamente este impuesto, que como siempre lo dijimos, es recesivo. Este gobierno, a través del Ministerio del Interior, iba a brindar seguridad. Para eso era esa ley. Pero, sin embargo, solo han existido excusas. Ahora bien, vamos en este momento, colegas, a demostrar con una línea de tiempo respectiva y de manera documentada que la ministra no ha podido cumplir con su presidente los decretos que declararon el conflicto interno armado a los grupos de delincuencia organizada sobre desarme y desarticulación de los mismos. Veremos cómo el propio comandante general de la policía afirma que no han desarticulado bandas. También sobre su inoperancia en la búsqueda y la recaptura de PPLs fugados de las cárceles del país durante el 2024. Colegas ecuatorianos y ecuatorianas, la interpelada atropelló el procedimiento parlamentario a través de varios escritos con el fin de confundir y deslegitimar las funciones de la Comisión de Fiscalización. La interpelada ha buscado constantemente alterar el orden constituido de las reglas del juego, del enjuiciamiento político y vulnerar la Constitución de la República y vulnerar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sobre las cifras de muertes violentas, no hay reducción del 27% en muertes violentas, no hay exactitud en esa información. En la etapa procesal de práctica de pruebas, evidencié que la señora Palencia no ofrece claridad al país sobre la reducción de los homicidios intencionales. No existe una reducción del 27% ni del 29% de criminalidad de manera probada. Creo que el colega Berresueta ha sido claro al respecto. El 22 de abril del 2024, la ministra Mónica Palencia habló sobre la reducción de muertes violentas en Ecuador y expresó: tenemos solo en relación a otras semanas 99 muertos, que sigue siendo mucho, pero vamos bajando esa pendiente. Por favor, señora presidenta, si permite la reproducción del primer video. Autorizado. Tienes proceder, por favor. El tema de seguridad ha mejorado tanto que esta semana que concluyó tuvimos solo en relación a otras semanas 99 muertos, que sigue siendo mucho, obviamente, pero vamos bajando esa pendiente. Además, con respecto al mismo periodo contado hacia atrás a partir del decreto de emergencia que nos marcó un antes y un después en la historia de la persecución en seguridad en materia penal, con el primer estado de excepción, decreto 110, decreto 111 luego,
Nosotros tenemos una reducción probada de 27% en muertes violentas. Estamos trabajando también con el FICE articuladamente para reducir otros delitos, principalmente delitos que no son fáciles por la huella que dejan, que son los delitos extorsivos. La interpelada señaló que la última semana a la que se refiere hubo 99 muertos, lo que representa menos muertes en comparación a otras semanas. Además menciona que en comparación con el mismo periodo del 2023 hubo una reducción del 27% de homicidios intencionales. De la revisión de los datos oficiales, tanto del INE como de dato abierto, que es alimentado por información del mismo Ministerio del Interior, página oficial que en temas de homicidios intencionales publica la información del Ministerio del Interior, entre la semana del 15 al 21 de abril del 2024 hubo 136 homicidios. Este cuadro está en todas las curules, todos ustedes tienen esta información. Y es allí donde podemos notar que no hay concordancia entre la información pública de la ministra y sobre lo que dicen los datos. Además, tampoco fue la semana de menos homicidios intencionales, pues la semana del 5 de febrero al 11 de febrero hubo 81 muertes violentas. Eso lo probé en la comisión y ahora se los relato a ustedes con las pruebas documentales que aquí les puedo exhibir. Esto fue parte de la prueba documental donde le demostramos a la ministra que había incongruencia con sus datos. Por otro lado, del 13 de mayo del 2024 dijo lo siguiente. Por favor, señora presidenta, el siguiente video, el video número 2. Autorizado. Autorizado, TICS, proceder. Bueno, ustedes saben que son procesos, no es de la noche a la mañana que vamos a terminar con el estado delincuencial al que desafortunadamente se había llegado en el país. Nosotros hacemos una medición y hemos logrado en el mismo periodo con respecto al gobierno anterior, hemos logrado una disminución del 99%. No es un tema fácil. Tenemos los grupos de delincuencia organizada enquistados pues casi en todas las provincias, aunque son 5 los que nos siguen dando problema prioritario. Ella menciona que en el mismo periodo se había reducido la criminalidad en el 99%, dato evidentemente errado, pues desde enero a febrero, por homicidios intencionales, apenas hubo una reducción del 17%. Pues señores, los datos del INE no muestran la misma información. Lo tabulado sobre seguridad, subido en la página web del INE, información que fue alimentada por el Ministerio del Interior, dice otra cosa. Y aquí dice claramente, estadísticas de seguridad integral del INE. Y aquí podemos notar justamente los homicidios intencionales, en donde el documento que registra las estadísticas de seguridad integral con corte marzo del 2024 demuestra en la página 10, documento que tienen todos ustedes, los homicidios intencionales a los que hace referencia la ministra Palencia. Si comparamos las cifras de muertes violentas de enero a febrero y marzo del 2023 con el mismo periodo del 2024, es imposible que haya existido una disminución del 99%. Por ejemplo, en marzo contabilizamos 641 muertes violentas en el 2023, mientras al año siguiente, o sea, el 2024, la cifra es de 512 muertes violentas. ¿De dónde sacó la ministra la reducción del 99%? Para conocimiento de los ecuatorianos, la ministra Palencia trajo una larga lista de subalternos. Todas las pruebas testimoniales de la ministra fueron subsecretarios, viceministros y bueno, una larga lista de personas que a nosotros sí nos preocupa, porque si son subordinados de ella, vendrán a dar información que en realidad dé consistencia a lo que necesitábamos. Estas discrepancias no solo generan desconfianza en la información presentada, sino que también muestran una falta de coordinación entre las entidades responsables de la seguridad. Para reafirmar lo dicho, la Comisión Ocasional para evaluar la rendición de cuentas del presidente de la República, documento que en este pleno
dio referencia para medir el cumplimiento de la meta, no debe ser del año 2023, y lo dijeron, sino la meta proyectada al 2024, que establece una tasa del 42,11% de homicidios por cada 100.000 habitantes. Pues de eso, nada. Ella quiere ser evaluada por su año de gestión, pero como se ha dicho en planificación, tú tienes que proyectarte de acuerdo a datos históricos, y ella quiere que se le evalúe por lo que pasó en el 2023, obviamente, un año en donde estamos hablando de 46 muertes violentas por 100.000 habitantes, pero recordemos que esto viene sufriendo un comportamiento y que tenía que tomar como referencia los datos de planificación anterior. No, ella quiere que se le evalúe ahora, no importa lo que haya pasado, quiere que se le evalúe ahora. Señora Presidenta, permítame la reproducción del video número 3. Autorizado. Autorizado TICS proceder. Hemos disminuido en un 28, la discusión de 28-29%, pero para ponerlo en números, 1.109 homicidios menos que el que para estas épocas tenía el gobierno anterior, o sea. Mónica Palencia, ministra del Interior, informó que se había disminuido de un 28 a un 29% los homicidios, es decir, 1.109. Ese dato también resulta inexacto, porque entre abril y mayo del 2024 los homicidios se incrementaron en un 9,6%. Si hacemos la comparación con el mismo periodo del año anterior, es decir, de enero a mayo, en realidad la reducción fue de 499 muertes violentas. Señora Presidenta, pido reproducir el video número 4. Autorizado. Autorizado TICS proceder. Al día de hoy, de 27% en las muertes violentas. Esto significa que hay 1.120 personas que no han muerto en razón a nuestro trabajo, porque en proporción al mismo periodo hacia atrás había otro número. La interpelada, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, medios de comunicación, que ustedes son los que siguen todas estas cosas que dice ella. La interpelada en apenas 3 días, presentó datos diferentes en este fragmento de una rueda de prensa. Dijo que habían disminuido el 27% de los homicidios, es decir, 1.120 personas muertas. Dato falso, conforme lo demostré en la comisión. Colegas, 3 datos diferentes en 3 días seguidos. Señora ministra, ¿es 27, es 28, es 29? ¿Qué cifra es la correcta? Sin embargo, ninguno de estos datos coincide con las cifras reales. El 29 de julio se refirió al ahorro de vidas humanas. Una cantinflada por donde se la vea, por favor. Solicito la reproducción del video 5. Autorizado. Autorizado TICS proceder, por favor. Ustedes que tenemos una reducción sostenida de 19% en homicidios desde el 1 de enero al 28 de julio en comparativo con las muertes violentas del 2023 y por datos de la Policía Nacional. Así, en el 2023 el número de muertos fue de 4.307 y al 2024 estamos en 3.508. Representa un ahorro en vidas humanas. Afortunadamente hemos podido salvar vidas. Ahorro en vidas humanas. ¿Escucharon lo que dice la ministra? Un desatinado comentario. Las vidas no son cuestión de ahorro o de gasto, señora. Se lo vuelvo a repetir como se lo dije en la comisión. Las vidas humanas son el bien jurídico protegido por la Constitución de la República. Todas las vidas importan, todas. Para eso la nombraron ministra, para que justamente precautele la vida de la gente. Estas expresiones están lejos
de cumplir con su misión institucional, lejos de garantizar lo que dice la Constitución de la República en el artículo 83 respecto a garantizar la paz y la seguridad para la ciudadanía, y mucho más lejos de cumplir con las funciones que claramente descritas en el artículo 64 del COESCOP y el decreto ejecutivo 381. Para muestra un botón de cómo las extorsiones y el crimen organizado campean. Colegas, el 22 de agosto del 2024, la periodista de investigación Mónica Velázquez, del medio digital La Posta, publicó un video en la cuenta de red social X de un hecho violento, terror en Durán. Secuestran y mutilan a trabajadores. Quiero primero anticipar que el video tiene tomas sensibles, pero creo que es necesario para que podamos entender de qué se trata. Por favor, señora presidenta, la reproducción del video número 6. Autorizado. Autorizado, TICS. Son las 11, miren cómo nos tienen. Por favor, ayúdenle, colaboren lo que él le están pidiendo, su mensualidad y lo que ellos le quieren, colaboren. El día de ayer le pedimos, por favor, jefe, que nos ayudara por el motivo que ya nos pegaron, nos maltrataron. Mire, hoy día nos quitaron el dedo, mañana nos pueden quitar la vida. No van a matar si no colabora, por favor, háganle esa cancelación lo más pronto posible y la mensualidad que ellos les piden, nada más, no, sí, no van a matar. Ahora tenemos familia, usted también, yo quiero llegar bien, mi hija me espera. Tengan la amabilidad, colabore con ellos, nada más, y ahí ellos ya nos dejan tranquilos, no les piden, no les molesta, ya, nada más, jefe, por favor, ayúdenos. Miren, que no es mentira, Pido disculpas por la crudeza de las imágenes, señora presidenta y colegas asambleístas del pueblo ecuatoriano. Esto lo vio el país. Trabajadores víctimas de secuestro extorsivo. Los mutilaron para exigir a la empresa paguen un rescate. ¿Se pudo evitar este hecho de violencia? Seguramente sí. Pero ¿saben cuál es el dato relevante de esto? Durán estaba intervenido por el bloque de seguridad. Por otra parte, el testigo presentado por la ministra Palencia, Leandro Chalela, subsecretario del Ministerio del Interior, funcionario subalterno de la misma, señaló que para el periodo entre enero y julio del 2024 se han reportado 2.277 denuncias de secuestros y 15.847 extorsiones, lo que constituye un incremento del 49,6% y un 77,4% respectivamente en relación al mismo periodo del año anterior. Información que guarda relación con los reportes de las llamadas del ECU 911 y de la Fiscalía General del Estado. Por favor, señora presidenta, la reproducción del video número 7. Autorizado. Autorizado, TICS, proceder. Ahora bien, tal vez en un panorama no tan alentador y motivo de orgullo de la gestión actual, como los resultados que hemos visto ahora, y para ser totalmente transparentes en la situación de seguridad del país, hay que reconocer, y los datos así lo dicen, ¿sí? La evolución o mejor dicho, el comparativo de las denuncias, y esto sí, recalcar denuncias de secuestros y extorsiones en ese mismo periodo. Lamentablemente, los secuestros han presentado un incremento de casi el 50%, ¿sí? De 1.522 entre enero y julio del 2023 a 2.277 en el 2024. Y las extorsiones, una evolución en el mismo sentido, ¿sí? De 8.931 a 15.847. Bueno, son datos que coinciden con lo de Fiscalía, con ECU 911, pero la ministra le quitó interés a eso. Es más, el funcionario dijo, es que la gente tiene ahora más confianza en las instituciones, por eso denuncia. Colegas, el incremento considerable de los secuestros y las extorsiones constituye una violación a la Constitución de la República del Ecuador, que en el artículo 3, numeral 8, reconoce como uno de los deberes primordiales del Estado garantizar el derecho de los habitantes a vivir en una cultura de paz y seguridad integral, así como el incumplimiento a los artículos 54
154, 158, 163 y 39 de la Carta Magna. La falta de resultados palpables en la lucha contra el crimen organizado y las extorsiones evidencian la carencia de una planificación efectiva en materia de seguridad. La ministra no solo ha fallado al cumplir con su responsabilidad de coordinar políticas públicas que aseguran la convivencia pacífica, sino que también ha desatendido la obligación de implementar un plan de seguridad coherente y articulado con las instituciones locales, como lo ordena el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público en el artículo 64. Que, por cierto, qué error tan grande de la ministra indicar en un medio de comunicación que a ella no hay que medirla por resultados, sino por procesos. Y quiero hacer énfasis en eso. A usted la contratan para ser secretaria o para ser director administrativo. El proceso seguramente es mandar documentos para que sus subalternos cumplan. Y al decir de la ministra el que haya mandado los documentos, para ella ya es un cumplimiento. No, señora. A usted se le evalúa por resultados. Y ella dijo eso en un medio de comunicación, que a ella aquí la están llamando porque ella ha cumplido con todos sus procesos, pero que los resultados esperemos. Imagínese que una funcionaria pública diga eso. Señora, los gobiernos se miden por resultados, porque si planifican, es su planificación la hoja de ruta. Y me llama la atención que una académica, con la experiencia que dice de tener, diga semejante cosa. Colegas, el aumento de la violencia en el Ecuador no solo ha afectado a la ciudadanía común, sino también a servidores públicos del Estado. Recordemos el asesinato de María Daniela Icaza Rezabala, quien fue directora del Centro Penitenciario de Guayaquil. Este asesinato refleja la desprotección que enfrentan todas las autoridades penitenciarias, como la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado. El hecho de que la ministra Palencia no haya garantizado la seguridad de los funcionarios con alto riesgo ilustra claramente un fallo estructural en la gestión de la seguridad pública. Todos merecemos seguridad, no solo la ministra, todos los funcionarios y mucho más si están en una condición de riesgo como esta. Señora Presidenta, por favor, la reproducción del video número 8. Presidenta, la reproducción del video número 8. Autorizado. Autorizado TICS proceder, por favor. ¿Por qué asesinaron a la directora de la cárcel más peligrosa de Ecuador? Y vamos a Ecuador porque allí la directora de la mayor cárcel del país, María Daniela Icaza, fue asesinada este jueves. Ella se transportaba en este vehículo de color rojo junto con un compañero de labores por esta vía, cercano aproximadamente a 5 minutos de la penitenciaría. ¿Quiénes fueron los responsables de la muerte de María Daniela Icaza, la directora de la penitenciaría del Litoral? Quiero saber si tu hermana habló contigo en algún momento sobre tal vez amenazas, miedo, comunicó contigo a este respecto o nunca le escuchaste hablar en este sentido. En efecto, ella no me lo dijo en directo, ella habló con su esposo y hubieron varias amenazas. El Estado desprotegió a esta funcionaria, directora de la cárcel más peligrosa del país. La dejaron al abandono. Su muerte merece justicia, pero sobre todo nos abre los ojos para identificar la débil e inexistente institucionalidad para proteger la integridad de los funcionarios que están permanentemente en riesgo. Por favor, reproducir el video número 9, señora Presidenta. Señora Presidenta, la reproducción del video número 9. Autorizado. Autorizado TICS proceder. Pero en ocasiones ni siquiera estamos enterados cuando una persona pasa a tener un rol de encargado. Por eso yo pido y he solicitado, entre otras instituciones, al ESNAI, que nos avisen inmediatamente y también a los funcionarios públicos que articulen para que podamos contar con sus análisis de riesgo, que hay todo un departamento dentro de la Policía Nacional, dentro la Dirección de Protección a Personas especializado, que hay muchos recursos todavía que poner en la sección de protección, por supuesto que sí, no es nada fácil este tema de la asignación de recursos. ¿Saben lo que está diciendo ahí la ministra? Que hay que mandarle un oficio para que se le pueda hacer a los funcionarios penitenciarios un análisis de riesgo.
Ecuatorianos, colegas asambleístas, ¿no se supone que cuando el presidente de la República decidió emitir el decreto 111 para declarar una guerra interna, la crisis interna de seguridad, porque decían que desde las cárceles se estaba manejando el crimen organizado en las calles, se supone que todo funcionario público que va a cumplir un rol dentro de cualquier cárcel del país ya es sujeto de riesgo? ¿Saben lo que está diciendo la ministra? Mándenme un oficio para poderles hacer el análisis de riesgo. ¡Qué indolencia! ¡Qué indolencia! Así están todos los directores de las cárceles de este país, sin un informe de riesgo, porque hay que mandarle un oficio a la ministra. Avísennos, digo, avísenme. Y aquí está el documento presentado por la SNAI, en donde nos dicen claramente los documentos enviados, en donde se detalla adicionalmente el incumplimiento. Otra situación, esta situación tampoco puede ser vista como un hecho aislado. Hay un informe del Servicio Nacional de Atención Integrada a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, que detalla la fuga de 130 personas privadas de la libertad de las cárceles del país durante el 2024. De esos, solo 40 se han recapturado, lo que deja 99 criminales en las calles. ¿Qué ha hecho la ministra para recapturarnos? Absolutamente nada. Entre esos, Fito, ya lo dijo mi colega asambleísta. Como mencioné al inicio, estas declaraciones también del comandante Víctor Hugo Zárate revelan que desde que se declaró el conflicto armado interno en enero no se ha desmantelado ningún grupo terrorista. De los 22 que fueron declarados por el presidente Noboa, así que a confesión de parte, relevo de prueba. Aquí claramente no ha existido una coordinación para proteger a los funcionarios del servicio penitenciario, pero tampoco han tenido la voluntad para recapturar a los 90 PPLs que todavía siguen delinquiendo a vista y paciencia de la ministra del Interior. Este pleno rechazó el informe anual de gestión del presidente Noboa y una de las razones fue el incumplimiento en materia de seguridad del Ministerio del Interior, en virtud que no se evidenció que no cumplió justamente con sus metas. La primera meta era reducir las tasas de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, de 45,11% en el año 2023 al 39,11% al 2025. La ministra no presentó información sobre el cumplimiento de la meta. Únicamente presentó una descripción de acciones en la página 21 del informe de labores del presidente de la República, donde se hace constar una reducción del 27% de homicidios intencionales en la semana 26 del gobierno en comparación al periodo del 2023. Sin embargo, como se ha dicho, no se reportó el cumplimiento de las metas. Esta asamblea justamente observó el informe al presidente de la República por sus incumplimientos. Ante el pleno de la comisión ocasional compareció el señor Pablo Rivera Mesa, coordinador de planificación del Ministerio del Interior, quien sobre el cumplimiento de la meta señaló que el indicador tiene una evaluación anual, por lo que se contaba a la fecha con un comparativo respecto al 2023 que reflejaba una reducción del 17% en homicidios intencionales. En la información presentada por la Policía Nacional se señala la reducción de un 18%. Al respecto, la comisión ocasional, además de observar las inconsistencias de la información presentada, indicó que la referencia para evaluar el cumplimiento e incumplimiento no es del año 2023, sino la meta establecida por el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025. Y la meta proyectada por la Secretaría de Planificación para el 2024 establece 42,11% de homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Se da cuenta, ministra, que sus cifras son incorrectas? Son incoherentes y sobre todo no se compadecen con la realidad de violencia en la que vive el país. Otro incumplimiento, señora presidenta, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, es justamente la demora en la creación de los consejos de seguridad. Este incumplimiento surge de la falta de ejecución en la responsabilidad clave asignada al Ministerio del Interior
para fortalecer la seguridad pública a nivel provincial, lo que demanda coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. Señora Presidenta, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, no sé si el equipo técnico me puede ayudar. El decreto 152, esto es muy importante, colegas asambleístas, muy importante. El decreto 152, no sé si lo puede proyectar TIPS. Proceda. Gracias, señora Presidenta. Autorizado TICS proceder. Este decreto fue firmado, ahí está, decreto firmado, el 30 de enero del 2024, en donde específicamente el presidente de la República dice: suprímase la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Estado, y en el artículo número 2 del dicho decreto dice: desígnese al Ministerio del Interior como la entidad encargada de la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública del Estado, en donde debe cumplir el artículo 10 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, de acuerdo a sus competencias. La ministra, como les he demostrado en el documento, a la ministra le delegaron mediante decreto ejecutivo en enero, 30 de enero del 2024, esta nueva responsabilidad. Pero ¿para qué sirven los consejos de seguridad, colegas asambleístas? Estos consejos son fundamentales para el eje preventivo de seguridad y están diseñados para coordinar la participación de diferentes autoridades locales y nacionales en el manejo de la seguridad pública a nivel provincial. Quite, por favor, el decreto. La ministra Palencia no cumplió con la creación completa de los 23 consejos provinciales de seguridad requeridos. A pesar de que la responsabilidad se la asignaron en enero, como lo he demostrado a través del documento, fue recién, colegas asambleístas, y por favor proyecten, fue recién Autorizado. el 24 de julio del 2024 Autorizado TICS proceder. cuando emitió el acuerdo ministerial número, por favor, MDI-2024-0994, que regula la estructuración y formación de los consejos de seguridad. Ahí está, colegas asambleístas, el acuerdo ministerial. Y aquí tengo los dos documentos. El decreto emitido en enero y el acuerdo de la ministra 6 meses después, cuando en este país mataban, donde en este país necesitaban articulación local, cuando las autoridades locales gritaban, le pedían a gritos: ministra, una reunión. El alcalde de Guayaquil, por favor, el plan Fénix, ¿con quién me reúno? 6 meses después, la ministra recién crea los consejos de seguridad. Señor presidente, la ministra no debería estar aquí. Usted debió haberla destituido hace rato, porque la ministra incumplió la propia norma. Este decreto que usted le delegó le está diciendo: cúmplase la conformación de los consejos de seguridad. Lo hizo 6 meses después. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque justamente en julio presentamos la solicitud de juicio político y allí se dio cuenta que estaban estos documentos. Y recién en julio empezó la conformación de los consejos de seguridad. Hasta que compareció a la comisión, señora presidenta y colegas asambleístas, solo había conformado 8 de esos consejos de seguridad. Hasta el momento ha conformado 11, porque se ha dado cuenta que hay una debilidad, primero en el cumplimiento, y aquí está. La ministra ni siquiera debió haber estado aquí. Presidente, la ministra ni a usted le hace caso. La ministra hace lo que le da la gana. La ministra no debería estar en juicio político, haber sido destituida por usted luego de haber incumplido lo que usted mismo le ha informado. Pero me gustaría, por favor, que se pueda. El reglamento para la conformación de los consejos provinciales de seguridad establece que estarán presididos por el gobernador provincial y contarán con la participación de otras autoridades como el prefecto, que hace las funciones de vicepresidente, representantes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía General del Estado, ECU 911 y las entidades locales de seguridad. Este consejo tiene un rol crucial en la coordinación y prevención de la criminalidad. El incumplimiento de la ministra Palencia en la creación oportuna de estos consejos provinciales de seguridad ha afectado gravemente la capacidad del Estado para responder de manera coordinada y eficiente a la crisis de inseguridad que enfrenta el país. Este retraso en la implementación de los consejos, debido a que es obligación legal, ministra, del
decreto que le mandó su presidente no era opcional, tenía que hacerlo. Y la situación que la ministra no ha podido desvanecer su incumplimiento, aquí también es evidente. Además, quisiera poderles demostrar por qué era necesario e indispensable la conformación de estos consejos de seguridad. El alcalde de Guayaquil, que dicho sea de paso, de recursos de los guayaquileños, ha invertido cerca de 32 millones para seguridad preventiva. Pidían reuniones con la... Por favor, pueden proyectar, señora presidenta. Autorizada. Gracias, señora presidenta. Autorizado TICS, por favor, proceder. No sé, si no me proyectan, detengan el tiempo. Que necesito cada segundo, señora presidenta. Siga con la intervención, pero no puedo... Listo. Solo quería demostrarles, señores asambleístas, que este incumplimiento de la ministra del Interior ha dejado desprotegidas a las autoridades locales, quienes han puesto de sus propios recursos para poder trabajar en seguridad preventiva. Hubo la inmersión en un hospital en San Borondón, en donde el alcalde de San Borondón, el señor Yunes, a través de un comunicado de prensa, le exhortaba a la ministra a mayor articulación con los gobiernos locales. Eso es un evidente incumplimiento. Por otro lado, el incremento de los 3 puntitos del IVA. Colegas, el incremento de los 3 puntos del IVA es una medida adoptada por el gobierno ecuatoriano y con el objetivo de generar mayores recursos fiscales para enfrentar la crisis de seguridad en el país. Esta decisión formó parte de una estrategia gubernamental que buscaba aumentar la capacidad del Estado para implementar políticas de acciones dirigidas a combatir la creciente criminalidad. A pesar del aumento de los recursos fiscales derivados del incremento del IVA, no se ha evidenciado el uso efectivo de esos recursos en la mejora de la seguridad. Pero veamos cómo la ministra instaba la aprobación de la alza del IVA para cumplir con la dotación suficiente para la policía. Señora presidenta, por favor, la reproducción del video número 11. Proceda. Van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por 3 meses, por 6 o por 1 año. Señores, somos el país que menos IVA paga. Yo no he salido en ningún video diciendo voten a favor del incremento del IVA 3 puntos. Es lo mínimo que podemos hacer. Nosotros tenemos que tener esta coyuntura y si me lo permiten y me apuran, me preocupa el Ecuador del futuro. Quisiera que en esta coyuntura pensemos en la trascendencia. Lo del IVA es lo de menos. Yo me voy con la certeza de que lo van a aumentar esos 3 puntitos. Y así fue. Se aumentaron los 3 puntitos. La ministra fue una de las defensoras de esa ley. Y solicitando al Ministerio de Finanzas sobre qué ha pasado con esa plata, porque de acuerdo a la información de la viceministra de Finanzas, se han recaudado 550 millones por concepto de los 3 puntitos del IVA. En esa misma exposición, que los comisionados de la Comisión de Desarrollo Económico no me van a mentir, la señora dijo que iba a comprar helicópteros, que tenía resuelto todo el tema de la seguridad con el incremento de los 3 puntitos. ¿Y saben lo que ha pasado? De acuerdo a información que ha enviado el Ministerio de Finanzas, de esos 550 millones recaudados hasta ahora, información oficial del Ministerio de Finanzas, solo se ha entregado al Ministerio del Interior 29 millones, aquí está, documento, certificado por el Ministerio de Finanzas, y a la Policía Nacional 40 millones, es decir, 70 millones. La ley que nosotros aprobamos aquí, colegas asambleístas, en el artículo 1 y 2 dice claramente cuál es el objeto de la ley. Y el objeto de la ley dice claramente que esos recursos, el artículo 1 y 2 de la ley que aprobamos para el tema del incremento, iba dirigido para seguridad. ¿Qué ha hecho la ministra para reclamarle a Finanzas que le entregue los recursos? ¿Dónde está el resto de la plata? Porque aquí le mintieron al país. Señores, para que no los vacunen, mejor paguen los 3 puntitos del IVA. Los vacuna el gobierno y los sigue vacunando los delincuentes. Esa es la verdad. Y aquí está demostrado y lo que dice claramente la ley. Hay un cumplimiento tácito porque la ministra, siendo ella la ejecutora de la política pública de los recursos, debe dirigir las finanzas sobre esta plata. Señores,
no han hecho absolutamente nada. Se prueba el incumplimiento del artículo 1 y 2 de la ley para financiar el conflicto armado interno, puesto que menos del 15% de los recursos se estarían utilizando para el propósito de la ley establecido, sin tomar en cuenta los retrasos en la ejecución, con que al finalizar el año la cifra relativa sería menor, tomando en cuenta que los ingresos del IVA se siguen recaudando hasta ahora. Al finalizar del 2024 se tienen que recaudar 1.000 millones y al 2025 1.500 millones. A los ecuatorianos les mintieron, porque solo 70 millones han derivado para la seguridad, 40 millones a la policía y 29 millones al Ministerio del Interior. Antes de culminar, hace pocos días el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de 150 millones y una donación de 5 millones para apoyar a Ecuador en la prevención de los delitos asociados a grupos de delincuencia organizada y en la reducción de su impunidad. O sea, más deuda. No es para esto que nos subieron el IVA. No es para esto que nos subieron el IVA. Un crédito de 150 millones, pero en la caja fiscal hay 550 millones. No nos vean la cara. No nos vean la cara. La interpelada en su práctica de pruebas testimoniales trajo a subalternos que le tiren flores en su gestión. Funcionarios dejaron en duda si los mismos actuaban bajo algún tipo de presión o coacción. También trajo a 2 ministras que seguramente tienen que venir acá, son las súper amigas, súper poderosas, se aplauden entre ellas. Ya quisiera tener amigas como las amigas que tiene la ministra, pero no representaron ningún dato relevante para saber si han coordinado acciones. Asambleísta, le quedan 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Para prevenir el delito a través de programas estatales que los lidera el Ministerio del Interior. Nada. Luego presentó a los siguientes expertos académicos colombianos, porque ella va a venir aquí a decir que ha contratado a gente para que la guíe. Quiero dar los nombres: Javier Alberto Ayala Amaya, Juan Vicente Trujillo, Darwin Alonso Torres, Alberto José María Ferro y Hugo Acero. Si quisiera concluir con este video, por favor. ¿Me pueden Autorizado. proyectar el video número 12? Autorizado, TICS. Gracias. Muy gentil, no simplemente manifestarles que me siento muy honrado y que todo lo que inicialmente expresé fue lo que ocurrió en Colombia. Pues no he abordado, no conozco a fondo, ni tampoco me fui invitado a eso, a hablar para nada de la parte ecuatoriana. Todo lo que abordé fue lo que ocurrió en Colombia y lo que ocurrió dentro de un conflicto, pero todo fue una evolución y todos los números son dados en exclusiva y únicamente al conflicto armado colombiano y a la región. Solamente Colombia y la delincuencia. No me permití citar ningún dato relacionado con la demanda de la República del Ecuador, por simple cuestión que no era la convocatoria, sino explicar simplemente la evolución del conflicto armado colombiano y las causas que pudieron llevar en ese momento. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dejar claro que esos señores vinieron engañados, no tenían idea que venían, y obviamente estas fueron parte de las pruebas testimoniales que la ministra trajo aquí. Ellos no tenían idea del tema de Ecuador, porque ella va a venir a decir aquí eso, y eso es importante. Señora presidenta, tomando en cuenta, quería que me dieran 2 minutos más, se los podían dar a la interpelada, pero me ha dicho usted que ya el tiempo concluye. Quisiera en este caso, señora presidenta, presentar la moción para que el Pleno de la Asamblea Nacional censure y destituya a la señora Mónica Palencia por los incumplimientos evidentes que hemos demostrado durante nuestro proceso de práctica de pruebas. Colegas, las conductas antijurídicas por acción y omisión en la que ha incurrido la ministra del Interior prueban el incumplimiento de sus funciones. En consecuencia, señora presidenta, ya he presentado una moción para que este Pleno de la Asamblea Nacional censure y destituya a la doctora Mónica Rosa Irene Palencia, ministra del Interior del país. Muchísimas gracias al Ecuador y a los colegas asambleístas.